Cuando pensamos en contar historias, casi siempre pensamos en el cine o en las series, pero hay una forma mucho más directa de vivir una historia: el teatro. Hace unos días asistí a una función del Mago de Oz en el Teatro 8 de Octubre, un teatro de su público donde se presentó una producción independiente. La función duró aproximadamente una hora y el público era bastante reducido, alrededor de unas 25 personas, lo que hizo que la experiencia fuera bastante cercana e íntima. Por cierto, aquí está la evidencia. La obra sigue la historia clásica de Dorothy, una joven que después de un tornado llega al mundo de Oz y busca regresar a casa. Para lograrlo, debe encontrar al Mago de Oz, pero en el camino conoce a tres personajes muy importantes: el espantapájaros que busca un cerebro, el hombre de hojalata que quiere un corazón y el león que desea valentía. En términos narrativos, el tema principal de la obra gira alrededor de la búsqueda personal. Cada personaje cree que le hace falta algo para ser completo, y el mensaje final es bastante claro: muchas veces aquello que buscamos afuera en realidad ya está dentro de nosotros. Y además, nos recuerda una de las frases más conocidas de esta historia: no hay lugar como el hogar. El conflicto principal es externo, ya que Dorothy necesita llegar con el mago para que le ayude a volver a casa. Pero también existe un conflicto más personal desde el inicio. Dorothy se siente fuera de lugar y además intenta proteger a su perro Toto, después de que muerde a una mujer del pueblo, que incluso quiere que lo sacrifique. Esto hace que el viaje hacia Oz también se convierta en una búsqueda emocional. La protagonista es claramente Dorothy, aunque el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león tienen un papel muy importante dentro de la historia. El antagonista es la bruja mala del oeste, quien representa el principal obstáculo para los personajes cuando el Mago de Oz le pide que le lleven su escoba para cumplir sus deseos. Entre las escenas claves de la obra destaca la llegada de Dorothy a Oz. Para representar el tornado, la producción utilizó humo y un actor con una indumentaria especial que simulaba el movimiento del viento. Fue una solución simple, pero creativa. También son importantes los encuentros con los personajes en el Camino Amarillo, el enfrentamiento final con la bruja, que termina cuando le arrojan un balde de agua, y finalmente el regreso de Dorothy a casa. Un detalle interesante de esta producción es que todos los personajes fueron interpretados por solo 6 actores, los que implicaba cambios constantes de vestuario y actuación para representar a distintos personajes como los tíos de Dorothy, el mago, las brujas y los compañeros de viaje. En cuanto al diálogo, la obra tenía un estilo bastante ligero e infantil, lo cual tiene sentido porque el espectáculo estaba dirigido claramente a un público familiar. Los actores proyectaban bien la voz y el ritmo de los diálogos eran dinámico, especialmente en momentos cómicos o musicales. El tono general de la obra era mágico, colorido y accesible para niños, algo que se notaba especialmente en la reacción del público, donde varios niños se emocionaban o reaccionaban con risas durante ciertas escenas. Uno de los elementos más importantes del teatro es la puesta en escena, que incluye todo lo que vemos en el escenario. En este caso era bastante sencillo, y en algunos momentos la decoración podía sentirse limitada. Sin embargo, el equipo resolvió algunos momentos de manera creativa, utilizando proyecciones para representar lugares como Oz. Los movimientos escénicos también eran dinámicos, los actores se movían constantemente por el escenario, y en varios momentos de la obra también cantaban. Para hacer una producción local, las coreografías y transiciones estaban bastante bien coordinadas. Uno de los aspectos que más destacó fue la iluminación. Usaban luces de colores, cambios de intensidad y hasta efectos como burbujas para reforzar ciertos momentos. Además, cuando algún personaje cantaba, la iluminación se enfocaba en él para darle más protagonismo. La obra también utilizaba música y efectos sonoros, principalmente melodías instrumentales que acompañaban las canciones interpretadas por los actores. Esto ayudaba a reforzar la atmósfera mágica del mundo de Oz. En cuanto al maquillaje y el vestuario, se notaba que era una producción local, pero aún así lograban diferenciar bien a los personajes. El maquillaje ayudaba a resaltar sus características, mientras que el vestuario era clave para permitir los cambios rápidos entre personajes. Desde el punto de vista del público, la experiencia del espectador en el teatro es muy diferente a la del cine. Aunque en esta obra no habría participación directa del público, sí había mucha conexión emocional. Los niños reaccionaban, se emocionaban y aplaudían en distintos momentos. El nivel de inmersión del teatro viene precisamente de eso. Todo ocurre en tiempo real. No hay edición, no hay cortes. Los actores están frente a ti y cada función es única. En lo personal, esta no era mi primera vez viendo teatro en vivo. De hecho, soy bastante fan del teatro, y especialmente de los musicales. Durante esta función sentí que fue una experiencia agradable y ligera, aunque en algunos momentos se notaba que la obra estaba muy enfocada en un público infantil. Y aquí es donde entra una pequeña reseña crítica. La obra tenía ideas creativas, especialmente en efectos como el tornado o el uso de la iluminación. Sin embargo, en términos de escenografía y ambientación, creo que pudo haberse aprovechado más el espacio del escenario. Algunos elementos adicionales o props habrían ayudado a construir mejor el mundo de Oz. Aún así, es importante considerar que se trataba de una producción independiente y amateur, y dentro de ese contexto el resultado fue bastante digno y entretenido. Comparándolo con el cine, creo que cada formato tiene sus ventajas. El cine tiene producciones más grandes, efectos visuales y cambios constantes de escenario, pero el teatro tiene algo que el cine nunca podrá replicar: la presencia real de actores y la conexión directa con el público. Y justamente por eso sigo disfrutando mucho ir al teatro. Cada función es diferente, cada historia se vive de una forma única. Así que sí, definitivamente volvería a asistir a más obras y musicales, porque cuando una historia ocurre frente a ti, en vivo, la experiencia se vuelve mucho más especial. Muchas gracias, no olviden suscribirse, hasta la próxima.